tomar entonces ese vehículo. Ya tenía el plan, mi punto de Barcelona, pero iba a aprovechar un par de días en Madrid y algunas reuniones, y me dijeron, por X razón, algunas se me cancelaron y solo me quedó una reunión en Madrid. Y cambié la reunión, aterricé el viernes como a las 9:30, tuve esa reunión para ir a desayunar, sería, con este hermano, y le digo, dame tiempo porque tengo unos familiares que tengo 20 años de no verlos en San Sebastián, a la otra punta. Entonces, quiero irme a ver a estos familiares a Sebastián manejando. Se me mandó un par de textos y en WhatsApp también. ¿Vas a ir manejando? ¿Sabes que por tren es más fácil? ¿Puedes tomar un avión también? No, 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 quiero manejar. Me conecté con mi prima y me dijo, ¿te vas a venir manejando? Eso es lejos. Entonces, vente mejor en tren, vente. Entonces, me dio opciones. No, quiero manejar. Mi hija, mi apellido es Trigueros. Cuando fuimos a Sevilla me quedé con un sentimiento así. Hay un pueblito por ahí que se llama Trigueros, no sé si saben, pero por ahí está. Y estuve tan ocupado que no pude ir a Trigueros, pero estuve viendo el mapa y resulta que hay un tal Trigueros en ese camino yendo para San Sebastián. Me salí para ir a ver ese pueblito, creo que 200 personas viven ahí, pero me fui para ese pueblito, Valle del Trigueros o Trigueros del Valle, algo así se llama. Pueden buscarlo ahí en el mapa, pero ahí está. Entonces fui entonces ahí a Trigueros y bueno, los carros ayudan con eso, la tecnología. Me perdí un poquito, pero me mandó por calles nacionales, creo que le llaman, que solo cabe un carrito. Precioso, iba cantando, alabando al Señor, gloria a Dios, Señor, esto es lo que quería ver. Eso es excelente, precioso todo el viaje. Y ahí parte de lo que vamos a hablar hoy. De ir a ver a la familia, varios se han venido, están en ese lugar de San Sebastián, varios primos y ahora con sus hijos y mi tía también, entonces se la trajeron, gran familia y pude pues compartir con ellos, especialmente el testimonio de la palabra de Dios que tanto lo necesitan. No conocen del Señor, así que el Señor me envió ahí y no me querían dejar, así que hasta ayer como a las 5 más o menos de la tarde, no, tengo que ir, entonces a esa hora, así que si me miran que no estoy muy coherente con lo que estoy diciendo es porque viajé toda la noche, prácticamente llegué como a casi las 12, 1 de la mañana al hotel, pero llegué y lo disfruté. Así que puedo decir con propiedad, preciosa España, preciosa. Y no solamente preciosa por las tierras, no solamente preciosa por lo que uno puede ver, sino por la gente. Y eso es lo que hace más precioso las comunidades y los países. Y nosotros sabemos, no solamente la gente, sino que la iglesia. Y estar con ustedes es un privilegio poder estar aquí. Vamos a hablar de Isaías, pero antes de abrir Isaías, déjenme comentarles que allá por 1930 se cuenta que había un gran avivamiento en Estados Unidos y en ese tiempo era tanto el avivamiento que había en muchas de las iglesias que ahí por un pueblito de Carolina del Norte estaban entonces muchos evangelistas y no solamente iban a Carolina del Norte, sino que a diferentes partes de Estados Unidos en ese tiempo iban entonces predicando estos evangelistas por la iglesia. Y miren que en ese tiempo, estamos hablando de 1930, casi una década después de la Primera Guerra Mundial, muchos entonces con mucha necesidad y mucha necesidad económica también para algunos, pero mucha necesidad espiritual, y por eso estaba este avivamiento que estaba en ese tiempo. Y en ese tiempo del avivamiento, la iglesia no solamente se reunía los domingos, cuando había un avivamiento o una semana de predicación, era literalmente de lunes hasta domingo. Todas las semanas se reunían en las noches y venían entonces a escuchar el mensaje. Ese era el tiempo del avivamiento y se levantaron tantos predicadores, evangelistas, y Dios usó a tantos hombres para predicar. Pues resulta que a este pueblito, ahí en Carolina del Norte, granjeros, la mayoría entonces de ellos. Entonces con estos granjeros fueron entonces a predicar. Y ahí estaba un muchacho, que este muchacho quería escuchar entonces también de la palabra de Dios, aunque sus papás conocían de Dios, pero lo invitaron también a que fuera también a escuchar entonces el mensaje. En ese tiempo, acuérdense, estamos hablando casi 100 años atrás,
No estaba mucho esto de lo que tenemos hoy del internet, no tenemos los teléfonos, no tenían entonces la televisión, no tenían la luz, muchos pueblitos de estos no lo tenían, así que la vida era un poco diferente. Quiero que levanten algunos las manos. ¿Pueden levantar sus manos? Quiero ver sus manos. Solo levanten la mano así. ¿Sí? Ah, muy bien. Ah, excelente. Gracias, gracias, gracias. Dicen que, no, me parece que no hay ninguno, ni yo tampoco. Dicen que los que trabajan en los ranchos, especialmente los que trabajan con el ganado y los que ordeñan las vacas, entonces sus manos son fuertes. Sus manos, entonces, por la acción, entonces tienen dedos gruesos y la mano también es grueso por el trabajo entonces que hacen. Por las manos que mire aquí, ni la mía, son de oficina, son entonces ahora de delicadas, digámoslo así. Pero en aquel tiempo no, y este muchacho tenía entonces la costumbre de que se levantaba a las 4 de la mañana. Antes de ir a la escuela en la mañana tenía que irse entonces con el ganado, iba entonces ahí a ordeñar. Por eso es que sus manos estaban entonces bien fuertes. Hasta que salía de los oficios de la mañana de la granja, después entonces podía ir a su casa. Pero esa semana era especial porque en la noche tenían entonces estas campañas evangelistas. Llegó el lunes y él entonces se sentó por ahí en medio de toda la congregación y era uno de esos, el doctor Hams, uno de esos predicadores evangelísticos de aquel tiempo que con aquella pasión, aquella fuerza, aquella convicción, muchos venían a los pies del Señor. Y el muchacho se sentó por ahí en medio y cuando empezó entonces a escuchar el mensaje, dijo, ¿y este cómo sabe cómo me conoce? Porque está diciendo lo que yo necesito. Y entonces estaba todo incómodo, entonces ahí, él como que me conoce a mí porque me está hablando entonces a mí. Y trataba entonces de escabullirse un poquito, de esconderse como algunos en la cabeza de enfrente, tratar entonces de hacerlo para acá para que no me mire, pero el mensaje le estaba entonces hablando a él. Salió un poco inquieto y dijo, no, mañana no me voy a sentar ahí, sino que me voy a pasar entonces a otro lugar para que no me mire y de repente no haga el mensaje para mí. Se sentó en otro lugar donde estaban entonces reunidos y otra vez sigue entonces el predicador y aunque estaba en el lugar que estaba, otra vez ya me miró porque ya me está hablando entonces otra vez a mí y este me está hablando exactamente entonces a mí. Sabemos que no era el predicador hablándole a él, sino que era la palabra de Dios hablándole a su corazón. Parece que en ese tiempo no terminó la semana, cuando ni lo pensó. Cuando el predicador hizo el llamado, vino entonces aquí enfrente y se entregó al Señor. Y dijo, Señor, aquí está mi vida. Y se entregó entonces a Él. Más o menos eso vamos a ver con Isaías, que cuando contemplamos a Dios, cuando Él nos habla, hacemos como este muchacho. Es irresistible el llamado de Dios y acudimos a Él. Vengan aquí a Isaías capítulo 6, si tiene un diapositivo, si tiene su Biblia, si tiene su celular. Vamos ahí a Isaías capítulo 6. Cuando voy a América Latina me llevo la versión 60 y ahora que venía para España también me traigo entonces la versión 60, no sé cuál versión lee, pero voy a leer la Reina Valera 60. Y miren lo que dice el versículo 1 de Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí tenemos entonces el primer relato que estamos entonces describiendo aquí en Isaías, y dice, bueno, parece como algo terrible, muere entonces el rey Usías, tenía más o menos, dicen los escritores, como unos 52 años que había estado él como rey, y Isaías, el profeta que estaba cerca entonces del rey. Y fueron años buenos, fueron años de prosperidad, fueron años donde hubo entonces cierta paz en ese tiempo. Y Isaías sirvió como profeta a este rey. Pero eso no es solamente algo bueno que le pasó a Isaías. Ya vamos a contar un poco más en los versículos qué pasó en este capítulo 6 para Isaías. Y describe ¿cómo está entonces el trono? Escuche lo que dice el versículo 2. Porque encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena
de su gloria. Aquí tenemos el contacto directo de Isaías con lo que él ve, obviamente la santidad del Señor. Aquí nos hace pensar y recordar cómo el Señor también en algún momento nos habla, así como le habló a aquel muchacho, así como le habló también a este profeta, a Isaías. Hubo un momento que el Señor también nos habló a cada uno de nosotros. Sin duda, si voy un poquito más atrás en su mente y usted puede recordar ese momento específico cuando Dios le habló, cuando Dios le llamó. Podemos entonces decir, algunos nos llamó por un buen tiempo y estamos nosotros con un poquito de resistencia, si así queremos decirlo, sea cual sea su testimonio, pero si nos regresamos entonces en nuestra mente, así como tuvo Isaías ese contacto con el Señor, ese llamado con el Señor, donde puede apreciar la santidad de Dios, así también entonces en algún momento nosotros venimos a Él, porque el Señor entonces nos habla y nos trae a Él y abrimos obviamente nuestro corazón a Él, nos entregamos y reconocemos quién es el Señor. Tuve la oportunidad de crecer en una iglesia evangélica, aunque vivo en Dallas y en Estados Unidos como por 18, casi 20 años, pero soy originario de Honduras, un pueblito pequeño de Honduras. En ese tiempo solamente tenían como unos 20,000 habitantes en el occidente de Honduras, ahora tienen como 60, 80,000, no sé cuántos, ha crecido la ciudad, pero en ese tiempo eran como 20,000 entonces habitantes, pequeño el grupo de habitantes, y la iglesia también pequeña en ese tiempo, ha crecido ahora con los años, pero en ese tiempo pequeña, 20, 30, 40, no sé cuántos entonces tenían, pero mi papá acepta al Señor y yo voy a la iglesia desde que tenía 4 años. Para que calculen, en 1980 acepto a mi papá al Señor y yo entonces voy y a los 4 años voy entonces a la iglesia. Si no le gusta la matemática, si tengo 46 años, si no me da pena decirlo. Entonces, y miren, entonces mi papá acepta al Señor, voy a la iglesia y crezco en la iglesia. Hay un riesgo cuando nuestros hijos crecen en la iglesia. Hemos escuchado esa frase, Dios tiene hijos, no nietos o sobrinos, tiene hijos. Y cuando hablamos de que tiene hijos es porque cada uno de nosotros tenemos que tener una relación directa con Él y creer entonces en Él como nuestro Salvador personal, la persona con Dios. Cuando tenía, me recuerdo tal vez como unos, no sé, 9, 8 años, por ahí, no sé qué pasó ese fin de semana, pero como que algo promovió la iglesia, que me voy a mi clase de escuela dominical y cuando llego en la clase de escuela dominical, miro como 3 o 4 de mis compañeros de la escuela que aparecieron ese domingo en la mañana. La maestra, entonces muy claro, dirigida por el Espíritu Santo, dijo, tengo un montón de alumnos acá y la mayoría son nuevos, ¿qué voy a hacer? Oh, compartirles el Evangelio. Eso es lo que hizo ella, entonces les compartió o nos compartió el Evangelio. Cuando hace el llamado ella para que quienes quieren recibir al Señor, mis compañeros pasan al frente. Y bonito el momento, pero cuando regresan, ahí viene el parte de cómo el Señor también me empieza entonces a hablar directamente a mí. William, ¿y por qué no pasaste? No, pues ahí viene la mentira. No, es que yo soy de aquí desde pequeño, yo aquí crecí, todos ellos me conocen, yo desde los 4 años vengo entonces acá. Entonces, no, yo soy de aquí. Y ahí viene la mentira, yo ya lo hice. Y esa fue algo que estuvo entonces en mi corazón. Gracias a Dios, estos compañeros crecieron entonces también conmigo en la iglesia, pero fue hasta a los 13 años que viene mi conversión genuina al Señor. El punto entonces cuando Dios me llama, así como Isaías, entonces como Dios entonces viene y me llama. Y saben cómo me llamó, fue de la siguiente manera. Un domingo así como hoy, se paró, él en ese tiempo tenían el comité de misiones, ya la iglesia había crecido un poquito más, y entonces pasó enfrente, dijo el presidente del comité de misiones, ¿saben qué? Tenemos diferentes campos blancos alrededor de la ciudad, íbamos a diferentes pueblos. Pero nosotros, el comité de misiones, se nos ha ocurrido que queremos invitar a los jóvenes, ya teníamos un buen grupo de jóvenes, para que vengan y les vamos entonces a discipular. Queremos como mentorearles para ir entonces a misiones. Y tengo una lista aquí, entonces tenía una lista como de 12 muchachos. Y empezó entonces a decir los nombres de los 12 muchachos. Y en esa lista de los 12 muchachos empezaron varios de mis amigos a mencionarlos. Y de repente aparece mi nombre también.
Y yo ya estaba, me van a mencionar, no, pero si ya lo mencionaron a él, yo quiero también entonces ir. Y sí, ya el siguiente día era la reunión, pero aquí viene la pregunta, ¿cómo se puede compartir el Evangelio cuando tú no conoces del Evangelio? Cuando no tienes a Cristo en tu corazón, ¿cómo vas a ir a compartir entonces del Evangelio? Me fui a esa reunión, yo sabía que ellos no sabían, pero yo sí sabía. Y Dios sí sabía, pero yo también sabía que no le conocía. Sabía de él, había escuchado de él, pero todavía no lo tenía en mi corazón. Esa fue la noche. ¿Sabe lo que hizo él era maestro de escuela, profesor Osmin, hermano Osmin, fiel hermano, ahí está en la iglesia dando buen testimonio y sirviendo al Señor. Y dijo lo siguiente, vamos a hacer dos cosas esta noche. Vamos a repasar todos los versículos que son buenos para compartir el Evangelio. Y empezaron ahí por Juan 3:16, Romanos 3:23, 6:23, todos esos versículos y los leímos. Y yo había escuchado tantas veces esos versículos, pero esa noche lo estaba escuchando diferente. Dios hablándome a mi corazón, como Isaías. Y esta era la pregunta, ¿cómo voy a compartir el Evangelio si yo sé que yo no he hecho esa decisión todavía? Después vino el hermano Osmin y dijo lo siguiente, ¿saben qué? Vamos entonces a hacer otra cosa que es importante cuando vayamos de puerta a puerta a evangelizar. En aquel tiempo se podía hacer eso, ir de puerta en puerta. En pueblos pequeños es más abierto. Entonces, resulta entonces de que vamos a tener que, ¿qué les parece si compartimos nuestros testimonios hoy? Cuando vayan ustedes de puerta en puerta, si Dios les abre entonces la posibilidad, la gente quiere escuchar qué ha hecho Dios con usted. Qué impactante. Varios de los líderes que estaban ahí, que para mí eran hombres que Dios entonces, y mujeres también, que Dios había marcado mi vida porque los había visto todos esos años en la iglesia, y cuando empezaron a contar sus testimonios, yo pues, no puede ser. Uno de ellos dijo, no, mi vida con el alcoholismo, yo luché y luché y luché, hasta que vine aquí al Señor, el Señor me liberó. No lo podía creer. Otro dijo, yo tuve no sé cuántas, bueno, tengo ahora a mi esposa, pero antes de ella tuve tantas en mi vida. Y el alcohol también, difícil. Pero el Señor me salvó y me cambió. Y aquí estoy, yo estaba así como... Pero ahí viene también parte del testimonio para mí. Si Dios los puede perdonar a ellos, ¿cómo no me puede perdonar a mí? Y viene otro testimonio del mismo que unos años atrás había evangelizado a mi papá. Ya está con el Señor él. Su testimonio era el siguiente. ¿Saben qué? Sí, yo también tuve esa vida, dijo él, pero algo que nunca me podía quitar de mi corazón era la palabra infierno. Si yo muero, ¿dónde voy a ir? Y él decía, no, esa palabra no la podía quitar entonces de mi mente y mi corazón hasta que vine entonces a los pies del Señor. Para no hacerles tan larga la historia, esa noche yo recibí al Señor Jesucristo. No lo hice ahí con el grupo, sino que me fui para mi cuarto, me fui a la casa y me arrodillé ahí en mi cuarto, en mi cama, y dije, Dios, ya lo sabía, pero ahora quiero entregar mi vida a ti. Pido perdón por mis pecados, entra en mi corazón, me abro entonces a ti. Una gran carga de mis hombros cayó de mí. Obviamente el domingo cuando estaba otra vez en la iglesia me reuní entonces con el hermano Osmin y le conté lo que había pasado, alegre, contento, y celebramos al Señor. ¿Cómo el Señor te trajo a ti? ¿Cómo el Señor entonces, y voy a extender un poquito también la plática, cómo el Señor está tratando contigo? A mí más o menos me llevó unos 9 años que luché con mentiras y tratando de aislarme de Dios, pero llegó un momento como Isaías, irresistible el llamado de Dios. Si usted ya tiene al Señor en su corazón, gloria a Dios. Si usted está luchando con el Señor en su corazón, gloria a Dios también. Bendito sea el Señor. En su tiempo el Señor seguirá hablando y tocando, pero no le dé más tiempo a ese llamado, a ese
que Dios te está haciendo a ti, sino que entrégate completamente a Él, reconócele que Él es tu Salvador, ven a Él. La palabra que me quiero resaltar en este versículo es esas tres palabras que dijeron, santo, santo, santo. Eran las voces entonces que estaba escuchando aquí Isaías, santo, santo, santo. Cuando fui al seminario de Dallas como estudiante, ahora estoy obviamente en mi ministerio en el seminario de Dallas, pero cuando fui como estudiante en el 2013, era parte de uno de los sueños que yo quería. Señor, si me permites ir a estudiar al seminario de Dallas, ¿quién iba a pensar que ahora estoy sirviendo en el seminario de Dallas? Pero en ese tiempo yo quería seguir entonces o ir a estudiar al seminario de Dallas. Y cuando llegué en mi primer semestre, en el sistema ellos le ponen las clases, así como ustedes saben, le ponen entonces en el sistema las clases y cuáles clases quiere tomar. Había una clase que tenía un nombre específico de un escritor, Dwight Pentecost. Tal vez algunos escucharon, ya es literatura un poquito ya de años, pero un gran escritor y un gran maestro del seminario. Cuando miré su clase y Dwight Pentecost, yo estaba diciendo, no puede ser, si yo leí años atrás los libros de él y está el nombre entonces de él aquí. Entonces estaba así como, creo que tal vez lo que están haciendo es, lo pusieron el nombre de él, pero a la hora de la clase van a poner entonces a alguien que de su clase, no creo que esté vivo todavía, pero pues está su nombre aquí. Dije, bueno, voy a registrarla y quiero entonces ir a ver, a tomar la clase con él. Me registro y cuando, me registré obviamente y después vamos entonces el primer día de clases. Llegué como 15 minutos antes porque quería tomar el mejor lugar para poder esperar y escuchar entonces a Dwight Pentecost. Doctor P le llamaban los estudiantes. Ahora ya está con el Señor, pero en ese tiempo entonces Doctor P. Y todos esperando el aula llena, jóvenes, algunos como mi edad y algunos más de mi edad, pero el aula estaba completamente llena. Y todos viéndonos así como, va a aparecer Dwight Pentecost aquí, entonces todos mirándonos y los minutos iban pasando. Unos 2 o 3 minutos antes de que empezara la clase, una señora abre la puerta, entonces abre completamente la puerta y miro que viene con una silla de ruedas. Cuando lo miré, dije, sí, era un señor, entonces pues tiene que ser Dwight Pentecost. Lo miré en la foto, sí, yo creo que él es Dwight Pentecost, pero cuando lo miré, voy a ser honesto aquí, mi primera reacción, ¿a qué me he metido? Voy a pasar todo un semestre escuchando, y perdónenme la palabra, pero escuchando a este viejito, ¿en qué me vine a meter acá? Entonces estaba así como, y miro que entonces la enfermera literalmente tomó entonces la silla y habían puesto como una plataforma y era para eso. Con la plataforma lo subieron, tenía la cátedra no tan alta como este, sino que un poquito más abajo, con todo lo que él necesitaba y ella lo ubicó acá. Y yo estaba pensando, ay señora, ¿qué me metí? Pero bueno, ya estoy aquí y yo le calculaba, yo creo que ha de tener por lo menos unos 90, 91 años, así como se miraba. Imagínense una clase, si han tomado clases en la universidad o seminarios, una clase con un maestro de 91, 92 años, no sé si se apuntaría. Yo estaba así como, creo que va a ser una equivocación la que hice aquí. Pero lo acomodaron, ya cuando ya estaba todo listo, ella se fue. Nos miró. Ay, hermanos, 96 años tenía, no eran 91, 92, 96 años tenía. Pero el Señor le dio 2 cosas a él. Sí, su cuerpo estaba bien deteriorado, bien flaco, pero tenía 2 cosas que no había perdido. Su mente, lúcida, mejor que la mía, más si has manejado 6 horas en la noche anterior, pero él estaba lúcido, y su voz, él tenía unas voces de locutores que cuando hablaban, hermanos, brothers and sisters, algo así, no sé cómo decía, pero cuando lo escuchabas era así como, despiértate, porque así una voz que inconfundible. Cuando empezó a hablar este Dr. P, ay hermanos, pasé uno de mis mejores semestres, he tenido tantas clases con tantos maestros, pero con él, qué bendición, qué siervo del Señor. Su tema, bueno, él tiene muchos de los temas, Eventos del Porvenir, si quieren leer el libro, y está en español, es uno de sus libros, pero uno de sus temas favoritos era, yo no sabía eso hasta que estaba ahí, la santidad.
Ese era uno de los temas preferidos de él. Y cuando estaba en la clase, entonces cuando él decía, ¡Santo! ¡Santo! Pero en inglés, ¿verdad? ¡Santo! Ya lo desperté. La santidad, hermanos, hasta ahora que lo estoy pensando, hasta el cuerpo se me pone todo gris, así como, porque lo decía de una manera, y no solamente porque lo decía, lo vivía, hermano, santo, santo, santo. Qué especial, qué especial. Él había pedido al seminario lo siguiente, y el seminario, claro, el doctor Pi, ¿qué le podían negar a él? Permítanme, mi oración es que yo quiero morir en esta cátedra, enseñando. Entonces, yo quiero llegar hasta mis últimos días enseñando en esta cátedra, en el seminario de Dallas. Cuando tenía 98 años, yo también volví a tomar entonces otra clase con él, y solo que en esa clase sí estaba, martes y jueves eran los días que teníamos la clase, pero fuimos entonces un jueves, dio su clase, y ese fin de semana, si no me equivoco, ese fin de semana creo que fue el sábado, que partió a la presencia del Señor. Cuando regresamos el martes ya había un maestro sustituto contándonos. Pero se le cumplió a los 98 años enseñando la palabra del Señor. Tengo 46 años y ya estoy casi muriendo. Una pequeña manejadita anoche y ya estoy así medio desveladón. ¿Cuántos años tiene usted? 50, 20. Déselos al Señor, lo va a aprovechar. Va a ser una vida de bendición para muchos, si el Señor no viene. ¿Tiene 60? 70, 80. Bueno, el doctor Pi llegó hasta los 98. ¿Sabes que tenemos a Chuck Swindoll todavía ahí predicando en las capillas y tiene 86 años? Y camina y todo, y sigue predicando en su iglesia. 86 años predicando la palabra del Señor. Y, solo para hacer un poco de resumen, cuando Swindoll fue al seminario a ser estudiante, el doctor Pi ya era el doctor Pi. Y cuando escuché entonces que el doctor Pentecost estaba ahí, fue a su iglesia. El doctor Pentecost tenía algo que no muchos tenemos. Él era un gran erudito, pero también era un gran pastor. En la semana lo miraban en el seminario de Dallas enseñando, pero el domingo era el pastor de la iglesia predicando el sermón, y un sermón entonces pastoral, evangelístico, y pastoral entonces también. Swindoll dijo, yo quiero aprender de eso. Y fue entonces a la iglesia donde estaba Pentecost y le dijo, Chuck Swindoll, ¿será que me puedes mentorear? Y primero el doctor Pi estaba así como, pues, esos muchachos que vienen de 20, 21 años, así como que con todo el esfuerzo y ganas, pero le miró un poquito así como, creo que este muchacho tiene futuro. Entonces lo aceptó como su discípulo. Muchas de las cosas que Swindoll hace las aprendió con el doctor Pi, el doctor Pentecost. Ellos cuentan ahora Swindoll cuenta ese testimonio. Pero miren, hermanos, hombres y mujeres que pueden servir entonces los años que el Señor nos dé, que podamos entonces servirlos al Señor. Así que, hermanos, la edad no es entonces la excusa. Si tenemos un corazón entregado al Señor, los años que el Señor nos dé acá, los años que el Señor le dé aquí en Barcelona o en la ciudad donde usted viva, para los que nos escuchan en línea, sirva al Señor todos los días de su vida, donde quiera entonces que esté. Que el Señor use esa voz, ese testimonio, esa influencia que tenga a su alrededor para predicar la palabra de Dios donde quiera que esté, no importando la edad. La palabra de Dios sigue diciendo aquí en el capítulo 6, en los siguientes versículos, y dice, y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó mis labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que estamos viendo en este pasaje es el mensaje que seguimos predicando nosotros. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con Dios? Como lo hizo Isaías. ¿Qué pasa cuando Dios nos encuentra? Digámoslo de una mejor manera. Pasa la misma actitud que tuvo Isaías. Soy un pecador. Reconozco entonces mi maldad. Al ver toda la santidad del Señor, todo blanco, todo pureza, y ver nuestro corazón lleno de maldad, lleno de cosas dañinas, lleno de cosas entonces que nos dan entonces muchas veces vergüenza, venimos entonces a Él y esperemos que podamos tener también, que algunos hemos tenido la actitud que también tuvo Isaías. Dios sigue hablándote, hermano y amigo también que están acá o escuchándonos. Dios sigue hablando y cuando nos acercamos a Él o Él nos encuentra donde quiera entonces que estemos, es el tiempo donde podamos entonces también decir, Señor, estoy lleno de maldad. Señor, estoy lleno de pecado. Necesito de ti. Necesito que seas tú quien me limpies. Necesito que seas tú, entonces, que me transformes, que me cambies. Solamente tú lo puedes hacer. Ese es el mensaje que nosotros entonces estamos transmitiendo y lo vamos a seguir entonces transmitiendo. Ese mensaje de amor que dice Juan 3:16, que aunque estamos entonces lejos de Él, Él muestra su amor para aquel que cree en Él. Recuerdo décadas atrás en mi primer seminario que fui, y cuando hablábamos en ese tiempo, 1998, hablábamos de México y hablábamos también entonces de España, una perspectiva de Latinoamérica, de Centroamérica para ser exacto. Y hablábamos entonces de la necesidad de enviar misioneros y cómo la iglesia también entonces necesitaba ayuda entonces especialmente en estos dos países. Más adelante lo vamos a ver, pensando en Isaías, y ustedes están aquí en España. Creo que Samuel me dijiste, es el 1%, estamos pensando, Samuel, 1% entonces de evangélicos en España. Hace 2 semanas atrás estuve en mi país, en Honduras, predicando en la asamblea de los pastores a nivel nacional. Preciosa, 400 pastores habían, imagínense, 400 pastores, lleno el salón. Y en la noche venían más porque venían las iglesias locales. En Honduras están diciendo que es el 47% de evangélicos, no estamos hablando de católicos, de evangélicos solamente en Honduras. Guatemala tiene 46. Años anteriores era al revés, era 1 o 2 puntos más entonces que evangélicos en Guatemala. Ahora Honduras tiene más, 47%. Pueden creerlo, y un país tan sufrido, tan golpeado, con difícil el liderazgo que tienen como país, tanta corrupción, tanta droga, tanta delincuencia, pero hay un 47% de cristianos evangélicos en el país. Obviamente, si vamos más detenidamente a las estadísticas, ¿quiénes son esos 46%? No creo que de esta iglesia conservadora donde estuve los 400 pastores sea el 46%, de repente tengan un 10, 12%, porque es una de las denominaciones que ya tiene como 130 años ahí en Honduras. Pero les dije, saben que cuando escucho los números, y eso fue para los pastores, lo que me preocupa, sí me alegra que hayan 47%, pero lo que me preocupa es ese 47%, y me preocupa en 2 vías. Una, si todo el país tiene un 47% de cristianos, ¿hay diferencia? ¿Está haciendo luz la iglesia en ese país tan golpeado? Esa es una. Y la número 2, que es lo que me preocupa, y es parte de mi ministerio, de la formación de líderes, es qué profundidad tiene la iglesia en cuanto a la palabra del Señor. Si solamente tienen una capita de media pulgada de profundidad en la palabra del Señor, vamos a ver más adelante de cristianos que son fácilmente movidos de una corriente a otra corriente.
Espero que eso no pase aquí en España, que pueda ese 1% comprometido con la palabra del Señor. Pero nuestro reto, entonces, para acá, para España, es que ese 1% pueda seguir creciendo y podamos seguir siendo luz para aquellos que no lo tienen. El mensaje está ahí, el deseo entonces está ahí, poder entonces compartir la palabra de Dios donde quiera que estemos. Dice ahora la respuesta, y esta viene la respuesta entonces para nosotros en el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esa fue la respuesta de Isaías. Al tener ese contacto con el Señor, reconoce quién es Él, reconoce su situación entonces pecaminosa. Dios entonces lo limpia, y eso lo miramos en los versículos anteriores. Claro, son, digamos, cosas ilustrativas que nos enseñan. La brasa entonces encendida en sus labios. Ustedes saben, la parte de los labios es lo más delicado y es bien sensible. Esto lo aprendí con mis hermanos de México, ahí en Estados Unidos. Dice, a ellos les gusta mucho comer mucho chile, y siendo pastor en una iglesia de la mayoría de mexicanos, aprendí entonces a comer chile. Pero ellos me dieron algunos tips de cómo comer el chile. Y sí, tienen algunas cosas. Una de ellas es, nunca que el chile te toque los labios, porque si te toca los labios, ese es fuego, de por sí es fuego, pero si te toca los labios entonces vas a sufrir, vas a llorar. Entonces no te toquen entonces los labios porque es bien sensible. Lo que está diciendo el texto acá es entonces que, miren, y el calor purifica, así como saca la escoria del oro. Entonces está dando la ilustración de que si Dios puede limpiarnos, puede purificarnos, Él tiene el poder para hacerlo y limpiarnos de toda maldad, como dice Juan 1:9. Él lo hace. Voy a quitarle esta ilustración a uno de los predicadores y unos maestros de homilética que tuve. No tengo un vaso acá, pero si miramos entonces un vaso así de cristal, cuando usted va a la cocina y tome entonces un vaso de cristal, tome entonces el vaso, y generalmente usted cuando mire entonces el vaso y quiere entonces usarlo, generalmente va a estar pensando verlo si está limpio para poder entonces tomar agua. ¿Qué pasa si usted saca entonces el vaso y por error alguien, en vez de ponerlo para que se lave, lo puso entonces en el lugar donde ya uno puede usarlos? No va a querer entonces usar ese vaso porque está sucio. Entonces lo va a poner, lo va a limpiar para después entonces poder usar entonces el vaso. Sí, el Señor sigue haciendo lo mismo con nosotros. Nos sigue limpiando para que podamos seguir siendo luz y para que podamos entonces ser esos canales de bendición para otros. Así como limpió a Isaías, nos sigue limpiando a nosotros también. A veces cuando tengo algunos utensilios vengo y una vez que prediqué Isaías, y solo para que tengan entonces en su mente la idea de cómo puede ser esto, le pedí a mi esposa uno de esos, de lo que tiene ella en la cocina, entonces un traste, no sé cómo le llamarían ustedes, pero una bandeja así grande, y ella le gusta mucho el arte, entonces me hizo un poco de agua y le puso un tinte, no sé para qué, creo que para hacer pasteles, algo así. Entonces le ponen el tinte y sí se mira como sangre. Entonces lo llevo, lo coloco entonces ahí enfrente, cuando estoy predicando en la iglesia, lo coloco entonces ahí, y yo vengo y me meto mis manos en esa sangre, es agua obviamente, pero con color de sangre, y entonces me limpio con esa sangre. A veces me queda un poco roja las manos, pero es una buena ilustración con nuestra vida. ¿Quién limpia nuestra vida y nuestro corazón? Nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser. Es solamente la sangre de Cristo. Él nos limpia. Limpió a Isaías, me ha limpiado a mí, lo ha limpiado también a usted. Y lo puede limpiar hoy tu corazón, no importando cuán sucio esté nuestro corazón. Si venimos a Él, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9.
Dios te puede limpiar. Hay solo un pasito que tenemos que hacer. Si confesamos, ¿por qué no confesarle hoy? Decirle, Dios, aquí está mi vida y confieso que necesito que tú me limpies. Que esa sangre, estamos hablando figuradamente, limpie mi corazón, y Él lo puede hacer. Y Isaías y nosotros, hay una reacción que pasa al hacerse esto. Lo único que al llamado que hizo Dios y cómo responde Isaías, lo vemos en este versículo 8. Heme aquí, envíame a mí. El versículo 8 entonces dice así, heme aquí, envíame a mí. No sé el Señor dónde te va a enviar o dónde el Señor ya te envió, pero esa misma pregunta te sigue haciendo hoy. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Aquí donde está, aquí donde estamos. Algunos de ustedes tienen plataformas, no solamente en Barcelona. Ahora con la tecnología podemos ser luz en diferentes lugares. Podríamos tener hoy como la actitud de Isaías y decir, envíame a mí. Ese muchacho de Carolina del Norte que les comenté, su nombre es Billy. William, o en Estados Unidos a los William le dicen, como el mío, mi nombre, le dicen entonces Billy o Bill. Y sus papás el apellido Graham, Billy Graham. Ese tal vez de repente algunos escucharon de él, ya está en la presencia del Señor, pero después de ese llamamiento que Dios le hizo en esa campaña, él también entonces dijo, envíame a mí, donde quieras que tú me envíes, yo quiero ir. Y en ese rancho sus papás habían estado orando desde antes con el pastor local y algún grupo de la iglesia de que Dios levantara a hombres para ir a predicar el evangelio. Años después, su propio hijo es el que Dios levanta y el Señor lo usó por décadas predicando a miles, millones de personas, y muchos de ellos vinieron al conocimiento del Señor por este llamado de este muchacho que tenía manos grandes porque aprendió a ordeñar, y el Señor lo llevó no a pastorear ovejas o a criar vacas, sino que a traer a hombres al Señor. El llamado sigue. ¿Y quién de hoy puede reafirmar o decir, Señor, no sé qué tienes para mí, pero yo te quiero decir, envíame a mí? Y en este trabajo que tengo, o en este trabajo que no tengo, ayúdame a hacer la luz que tú quieres. Mi Señor, quiero darte gracias por hablarnos en esta mañana y quiero agradecerte por la vida de Isaías. Su testimonio, que lo encontramos aquí en la Biblia, en Isaías 6, también nos habla hoy en medio de un país precioso, España. Pero hay que ser reales también. Un país con mucha necesidad de escuchar de tu palabra. ¿Cuánta carga traigo por mis familiares allá en San Sebastián al escuchar que todavía no te conocen? De repente pueden estar bien económicamente y con buenos trabajos, pero no tienen lo principal, que eres tú en su corazón. Mi Dios, aquí estamos, un grupo de tus hijos, diciéndote, envíame a mí. Ellos necesitan también escuchar de tu palabra. Úsanos, mi Dios, guíanos a cada uno de nosotros y en cualquier lugar donde estemos podamos ser esos canales de luz y bendición para muchos. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén.